like a Hellcat. Ok, entonces vamos a comenzar con la parte gramatical. Es importante que de aquí en adelante nosotros podamos dominar cada uno de los conceptos y cada uno de los elementos que va a conformar todos los objetivos que vienen a continuación. Hoy vamos a comenzar con lo que es el artículo. Y nos dice en su definición que es la clase de palabra que precede al sustantivo para determinarlo y concuerda con él en género y número. Nosotros ya tenemos que tener claro que género es cuando hablamos de masculino o femenino y número cuando hablamos de plural y singular. ¿Qué quiere decir que el artículo determina al sustantivo? Que dependiendo del artículo que yo voy a utilizar, debe concordar en género y número. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, si el artículo está en masculino, pero está en singular, el sustantivo también debe estar en masculino y en singular. No puede estar uno en masculino y el otro en femenino. O en masculino singular y el otro debe estar en masculino plural porque no va a congeniar. ¿De acuerdo? Los artículos se clasifican en este cuadro. Es necesario que ustedes se lo aprendan porque de aquí se va a originar que yo pueda realizar bien mi parte gramatical en las oraciones. Observen, tenemos los artículos determinados o definidos, así se llaman, determinados o definidos. Cualquiera de los dos nombres puede encontrarse. Y tenemos los artículos indeterminados o indefinidos. En cada uno de su clasificación pueden observar. Tenemos masculino, femenino y neutro, que es la parte de género, y tenemos singular y plural, que es la parte de número. ¿Cuáles son los artículos determinados singular masculino? El. Y singular femenino, la. También tenemos el plural masculino, que es los, y el plural femenino, que es las. Es decir, que mis artículos determinados son el, la, los y las. Tanto en sus géneros como en sus números. Aparte de eso, tenemos un artículo neutro, que es lo. Este artículo neutro lo vamos a ver más adelante. Ahorita solamente vamos a trabajar con su género y con su número. Y también tenemos los artículos indeterminados. En el masculino singular tenemos un y en el femenino singular tenemos una. En el plural masculino tenemos unos y en el plural femenino tenemos unas. Aquí, cuando yo voy a nombrar los artículos indeterminados, quiere decir que yo no conozco en realidad la cantidad. Porque yo digo unos amigos. Como digo unos amigos, yo no estoy claro de cuántos son, si son 2, 3, 5, 10. Por eso te dice que son indeterminados, porque no me hablan de una cantidad exacta. En cambio, los determinados me lo determinan. Yo puedo decir un amigo o puedo decir el amigo. ¿Cierto? Entonces, cada uno me define a mí lo que yo quiero hacer en mi oración. Aparte de eso,
hay unos artículos que se llaman artículos contractos, que son la unificación de dos fonemas para formar una nueva. Por ejemplo, tenemos el fonema A más el fonema L. ¿Qué se crea? ¿Cuál es el artículo contracto? Al. ¿Por qué? Porque yo no voy a decir a él le digo, sino al. Un ejemplo, a el Señor, no se puede decir a el Señor, sino se dice al Señor. Cuando ustedes observen este artículo contracto, al, quiere decir que se fusionó el fonema A más el fonema L. Quiere decir que se unificó, se unió para crear uno nuevo. Por eso se llama artículo contracto. Y también tenemos el fonema D más el fonema L. Y se crea un artículo contracto que es del. Fíjense que DL yo lo convierto a del. Entonces mis artículos contractos son al y del. Esos son los dos artículos contractos que yo voy a utilizar. También lo voy a usar más adelante. Vamos a observar unas oraciones, unos ejemplos, para que puedan verificar. Ok, tenemos entonces los siguientes ejemplos. Fíjense. Escribe el artículo determinado que corresponda. Nosotros tenemos que aprendernos los artículos determinados que son la, el, las y los. Las y los. Excelente. Si yo le digo que tengo ahí la palabra abuela, ¿cuál sería el artículo determinado que yo puedo utilizar? Fíjense. Abuela. Fíjense algo. Abuela está en singular y es femenino. Yo tengo que utilizar el artículo determinado singular y femenino. Entonces sería la abuela. Utilizaría yo el artículo la. Fíjense que en la definición decía que tiene que concordar. Concordar es que tiene que estar a la par, o sea, tiene que ser igual tanto en género como en número. Abuela, se lo decía anteriormente, es género femenino y está en singular. Singular habla de una sola cosa y plural habla de dos o más. Y el artículo que corresponde es la. Si tengo amigas, fíjense que amigas está en plural. ¿Y por qué está en plural? Porque le agregué una S. Ya no habla de una sola, sino que habla de varias. Y las amigas. Excelente. Perro. Perro es masculino y es singular. Entonces, el artículo determinado sería el perro. El perro. Muy bien. El artículo es el. Y tengo vecinos. Vecinos está en plural y es masculino. Está hablando. Entonces allí los vecinos. Entonces, ¿cuáles son los artículos determinados? Las, el, los. Esos son los 4 artículos determinados. Tengo que aprendérmelo. Las, el, los. Esos son los determinados. Ahora, escriba el artículo indeterminado que corresponda. Indeterminado, ¿qué quiere decir? Que es algo que yo no conozco con exactitud. Sí, la misma palabra te lo dice, indeterminado, que no sabemos exactamente lo que es. Fíjense, aquí igual hacemos lo mismo. Está en femenino y está en singular. ¿Qué debería utilizar yo allí? Una abeja. Una. El artículo una. Una. Tengo
Camisas está en plural y es femenino. ¿Qué debería Unas utilizar? camisas. Unas camisas. Unas camisas. Unas camisas. Excelente. Ruido. Ruido es masculino y es singular. Un ruido sería. Un ruido. Un ruido. Y por último tengo pájaros. Está en plural, está en masculino. Sería unos pájaros. Unos pájaros. Ahora, ¿Correcto? repito nuevamente. ¿Cuáles son los artículos indeterminados? Tengo una, unas, unos. Tengo que aprenderme los artículos, porque si no me los aprendo, se me va a complicar la situación. Y ustedes siempre tienen que ver lo que me diga el enunciado. Por eso yo siempre les digo, lea muy bien antes de si me piden artículos determinados o me piden artículos indeterminados. Todo dependerá de lo que yo tenga que realizar.